Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 2 y el día de hoy les vamos a hablar acerca del aparato reproductor femenino. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, el cual el aparato reproductor femenino está formado por órganos y estructuras especializadas que participan en la reproducción y en la producción hormonal. Desde el punto de vista histológico, cada órgano presenta características microscópicas específicas que nos van a permitir el desarrollo de funciones como la ovogénesis, la ovulación, la fecundación y los cambios cíclicos del sistema reproductor femenino. El estudio histológico de estructuras como el ovario, las vías reproductoras, la vulva y la glándula mamaria nos van a permitir comprender la relación entre su organización celular, su función y las alteraciones que pueden presentarse en diferentes enfermedades, incluyendo el cáncer cérvico-uterino. Vamos a comenzar con el ovario, que es la gónada femenina, que constituye a uno de los órganos principales del aparato reproductor femenino. Y esta va a tener una doble función, que va a ser una función reproductiva, que va a ser la producción y liberación de ovocitos, una función endocrina, que va a ser la secreción de hormonas sexuales femeninas, principalmente estrógenos y progesterona. Vamos a tener que estos ovarios van a ser órganos pares localizados en la cavidad pélvica, uno a cada lado del útero. Histológicamente presentan regiones especializadas que nos van a permitir la maduración de los folículos ováricos y la síntesis hormonal. El ovario está compuesto por 4 regiones principales, que va a ser la serosa o epitelio superficial, la túnica albugia, la corteza ovárica y la médula ovárica. Hablando de su estructura general, esta va a tener una forma ovalada y va a medir aproximadamente de 3 a 5 centímetros de largo, de 1.5 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Su tamaño va a cambiar según su edad, su ciclo menstrual, el embarazo o la menopausia. Y el ovario no está completamente cubierto por peritoneo como otros órganos abdominales. Su superficie está formada por un epitelio especializado llamado serosa o epitelio germinal. Y bueno, vamos a comenzar con la primera región, la serosa. Esta corresponde a la capa más externa del ovario, que también se va a conocer como epitelio germinal o epitelio superficial del ovario, que bueno, sin embargo, este término germinal llega a ser incorrecto desde el punto de vista funcional, porque este epitelio no va a originar a los ovocitos. Y bueno, hablando acerca de sus características histológicas, va a estar formada por epitelio cúbico simple. Sus células van a presentar un núcleo redondo, central, poco citoplasma, disposición continua sobre membrana basal y no van a producir óvulos. Aunque antiguamente se creía que sí, por lo mismo del nombre que hemos dicho, el germinal, pero pues no, por eso se le llamó epitelio germinal, como habíamos dicho, pero pues no producen óvulos. Y bueno, debajo del epitelio va a existir una pequeña capa de tejido conectivo. Y bueno, vamos a tener funciones como que protege la superficie del ovario frente a fricción y traumatismos, va a permitir el intercambio y deslizamiento con estructuras vecinas y va a participar en la ovulación, ya que este epitelio se va a regenerar rápidamente después de esta. Y bueno, ¿cómo es que va a tener una relación con la ovulación epitelio? Esta región. Bueno, durante la ovulación, primero el folículo maduro va a aumentar su tamaño para después producir presión sobre la superficie y hacer que la serosa se rompa temporalmente, así haciendo que salga el ovocito secundario para posteriormente el epitelio se repare. Y bueno, en esta región se llegan a originar la mayoría de los carcinomas ováricos, como el adenocarcinoma seroso, el carcinoma mucinoso y el carcinoma endometrioide. Bueno, y aquí tenemos más de cerca una imagen de cómo se llega a ver nuestra serosa, que llega hasta, bueno, aquí se llama epitelio ovárico, donde se llega a observar a nuestro epitelio cúbico simple. De la parte, bueno, de nuestro lado derecho vamos a tener más de cerca y nuestro lado izquierdo ya un poquito más de lejos, donde se aprecia mejor es del lado derecho, donde se llega a nombrar epitelio ovárico, que es nuestro epitelio cúbico simple. Vamos a seguir con nuestra túnica albugia.
Esta túnica va a estar debajo de la serosa y va a ser una capa de tejido conectivo denso. Sus características histológicas es que va a estar formada principalmente por fibras de colágeno, fibroblastos y escasas fibras elásticas. Va a tener un aspecto blanquecino y resistente. Llega a ser más delgada que la albuginia del testículo y va a tener como funciones, nos va a dar soporte estructural al ovario, va a proteger al tejido interno, ayuda a mantener la forma ovárica y de igual forma va a participar en la ovulación, ya que junto con la serosa van a ayudar a romper para poder liberar al ovocito. Bueno, de este lado se puede observar mucho mejor imágenes donde tenemos nuestra túnica albugia, uno más poquito más de cerca, otro más lejitos. De nuestro lado derecho ya podemos observar todas nuestras regiones. Y bueno, seguimos con nuestra corteza ovárica. Esta es la región periférica del ovario, que va a estar localizado debajo de la albuginia. Es la parte funcional más importante, ya que aquí se van a encontrar los folículos ováricos, ovocitos en desarrollo, cuerpos lúteos y los cuerpos albicans. Hablando acerca de sus características histológicas, la corteza está formada por tejido conectivo especializado, llamado estroma ovárico, que va a estar compuesto por fibroblastos, fibras reticulares, células fusiformes y gastos pequeños. Este tejido nos va a dar un soporte a los folículos. De igual forma va a estar formado por folículos ováricos en distintas etapas de desarrollo. Y hay que recordar que estos folículos van a contener un ovocito y células foliculares de soporte. Su función de estos folículos ováricos va a ser proteger y nutrir al ovocito. En esta imagen llegamos a observar lo que llega a contener esta corteza ovárica, pero para recordar los tipos de folículos, el folículo primordial del lado izquierdo, la letra B, llega a ser más abundante, presente desde nacimiento, ovocito primario detenido en profase 1 y va a estar rodeado por células planas y se van a localizar cerca de la periferia cortical. Los folículos primarios va a tener células foliculares cúbicas, aparece la zona pelúcida que llega a estar marcada, que es la C y la D, y va a iniciar el crecimiento del ovocito. Esta zona pelúcida hay que recordar que es la capa glucoproteica importante para la fecundación y el reconocimiento espermático. La letra E, que es el folículo secundario, va a tener varias capas celulares, la granulosa, que va a aparecer el andro folicular y va a tener un desarrollo de la teca interna y externa. Hay que recordar que nuestra teca interna va a producir hormonas esteroideas y nuestra teca externa nos va a dar un soporte fibroso. La letra F es nuestro folículo terciario o de Graf. Este folículo va a ser el maduro, listo para la ovulación. Va a tener un gran antro, un ovocito desplazado, corona radiada y un cúmulo óforo. Bueno, hablando de la ovulación, hay que recordar este proceso. Vamos a comenzar con el pico de LH que induce a la maduración para después que el folículo se rompa y va a salir nuestro ovocito secundario. Y el ovocito entra a nuestra trompa uterina. Esto en sí es muy resumido. Para después de la ovulación, el folículo va a colapsar, las células de la granulosa y la teca se van a transformar y así poder formar a nuestro cuerpo lúteo, en donde nos va a producir progesterona, estrógenos, en donde la progesterona va a preparar el endometrio para la implantación. Y bueno, tenemos y si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se va a degenerar y va a ser reemplazado por tejido cicatricial, que esto va a formar a nuestro cuerpo albicans. Aquí tenemos, los numeritos es como se puede decir que se va a llevar todo este proceso de la ovulación, pero para que se comprenda mejor, ya se lo expliqué un poquito más, muy resumido. Las funciones de la corteza va a ser una función reproductiva, que va a ser el desarrollo folicular, la formación de ovocitos y la ovulación. Y vamos a tener de igual forma una función endocrina en donde va a ser la producción de estrógenos, progesterona y la inhibina. Y esta puede llegar a tener alteraciones como infertilidad, quistes ováricos o el síndrome de ovario poliquístico. Y ahora hablamos de la médula ovárica. Esta médula es la región central del ovario.
Va a estar formada por tejido conectivo laxo, abundantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, fibras elásticas y no va a contener folículos ováricos. Sus funciones está nutrir al ovario mediante irrigación sanguínea, transportar hormonas y proporcionar soporte nervioso y vascular. Bueno, para entender mejor todo esto de lo que hablamos, llegan a, como están en cierto punto juntos, vamos a hablar sobre las diferencias de la corteza y la médula. La corteza pues llega a estar en la región periférica y la médula pues región central. La corteza contiene folículos, habíamos dicho que la médula no los contiene. La corteza produce ovocitos y hormonas, mientras la médula va a hacer una función vascular y de soporte. Y pues bueno, la corteza va a estar formada de tejido conectivo celular y la médula tejido conectivo laxo. En general, la serosa nos va a dar una protección externa, la albuginia nos va a dar soporte y resistencia, la corteza, la producción de ovocitos y hormonas y la médula, la nutrición e irrigación. Buenos días, mi nombre es Cristina Lain Guzmán Cruz y el día de hoy les voy a exponer acerca del tema eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que es el principal sistema de regulación hormonal neuroendocrino encargado de controlar el ciclo menstrual, la ovulación y la producción de hormonas sexuales femeninas. Para comprender este eje es necesario analizar cada uno de sus componentes, el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, así como los cambios histológicos que ocurren en este proceso. Para entender de mejor manera, el aparato reproductor femenino funciona gracias a una comunicación constante entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Esta comunicación se realiza mediante una hormona que viaja por la sangre y genera respuestas específicas en el ovario. Este eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, puede entenderse como una cadena de mando. El hipotálamo envía órdenes a la hipófisis envía órdenes al ovario y el ovario responde produciendo hormonas que regulan el aparato reproductor femenino. Entendiendo este proceso, podemos comenzar a entender a mayor detalle la cadena de mando, comenzando con el hipotálamo, que es una estructura situada en el diencéfalo, localizada en la base del cerebro, que funciona como el centro de control neuroendocrino. Está constituido principalmente por sustancia gris, organizada en cúmulos neuronales, denominados núcleos, que producen una hormona llamada GnRH, que significa hormona liberadora de gonadotropinas. Una vez sintetizada por las neuronas neurosecretoras del hipotálamo, la GnRH no pasa directamente a la circulación general. En lugar de eso, es liberada en una red de capilares localizada en la eminencia media, una región situada en la base del hipotálamo. Desde ahí, la hormona entra a un sistema vascular especializado como sistema porta hipotálamo hipoficiario, que desarrollaremos a mayor detalle más adelante. En la segunda estructura, que integra el eje, tenemos a la hipófisis o glándula pituitaria, conocida como la glándula maestra. Controla las funciones vitales, como el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. Al enviar hormonas que dirigen a otras glándulas en el cuerpo, se divide en dos partes principales. El lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, que produce y secreta hormonas que estimulan a otras glándulas, como la tiroides, la suprarrenal y en este caso los órganos reproductores. Y el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis, almacena y libera hormonas creadas por el hipotálamo, como la oxitocina, que está involucrada en el parto y la lactancia, y la vasopresina, que regula la cantidad de agua en el cuerpo. Su lóbulo anterior se va a comunicar con el hipotálamo a través de la previamente mencionada sistema porta hipotálamo-hipófisis, que actúa como un puente sanguíneo venoso que las conecta entre sí para que la GnRH llegue concentrada y al instante, sin perderse ni diluirse en el resto de la circulación general. Este proceso sucede con la entrada arterial, en donde la sangre oxigenada, que llega desde las arterias hipoficiarias superiores al primer lecho capilar, que es el hipotálamo, estas arterias se dividen en una red de capilares en la base del hipotálamo, que es la eminencia media. Aquí es donde las neuronas descargan la GnRH al puente venoso, que al salir de la primera red, los capilares no forman una vena normal que regresa al corazón. En su lugar, se unen para formar las venas portas hipoficiarias, las cuales descienden a lo largo del tallo, que es el segundo lecho capilar, adenohipófisis. Una vez que estas venas entran a la adenohipófisis,
vuelven a dividirse en una segunda red de capilares, sinusoides, para entregar a la GnRH directamente a las células diana o células blanco, a la salida venosa general, que recoge las hormonas liberadas por la hipófisis y drena hacia las venas sistémicas para viajar por todo el cuerpo. Cabe recalcar que una característica importante de la GnRH, al ser liberada de manera pulsátil, es decir, en pequeñas descargas periódicas, permite que la hipófisis responda adecuadamente. Si la GnRH se libera de forma continua, la hipófisis podría disminuir su sensibilidad y podría dejar de responder. Una vez que la GnRH, o hormona liberadora de gonadotropinas, llega a la hipófisis a través del sistema porta hipotálamo hipoficiario, se une a receptores específicos localizados en las células gonadotropas. Estas células son células endocrinas especializadas cuya función es producir dos hormonas fundamentales para la producción femenina, la FSH y la LH. La FSH, cuyo nombre completo es hormona folículo estimulante, es una gonadotropina encargada principalmente de estimular el crecimiento y desarrollo de los folículos ováricos. Además, actúa sobre las células de la granulosa, promoviendo la producción de estrógenos. La LH o hormona luteinizante es otra gonadotropina, cuya función principal es estimular las células de la teca interna para la producción de andrógenos, desencadenar la ovulación y favorecer posteriormente la formación y mantenimiento del cuerpo lúteo. Cuando la GnRH se une a las células gonadotropas, activa mecanismos intracelulares que estimulan tanto la síntesis como la liberación de FSH y LH. Estas hormonas son secretadas hacia los capilares fenestrados de la hipófisis y posteriormente pasan a la circulación sanguínea general. Transportadas por la sangre, la FSH y la LH viajan hasta los ovarios. Una vez allí, cada una reconoce receptores específicos presentes en estos distintos tipos de células del folículo ovárico. La FSH se une principalmente a receptores localizados en las células de la granulosa. Al estimularse, favorece su proliferación, el crecimiento del folículo y la producción de la enzima aromatasa, que será indispensable para la síntesis de estrógenos. Por su parte, la LH se une a receptores presentes en las células de la teca interna. Estas células poseen abundante retículo endoplasmático liso y mitocondrias con crestas tubulares, características típicas de las células productoras de hormonas esteroideas. Bajo la acción de la LH, utiliza colesterol para sintetizar andrógenos, principalmente androstenediona. Posteriormente, estos andrógenos atraviesan la membrana basal, que separa la teca de la granulosa, y llegan a las células de la granulosa. Allí, gracias a la aromatasa estimulada por la FSH, son transformados en estrógenos, principalmente estradiol. Por lo tanto, la GnRH producida por el hipotálamo inicia toda una cascada hormonal. Estimula la liberación de FSH y LH por la hipófisis, y estas hormonas actúan coordinadamente en el ovario para permitir el crecimiento folicular, la producción de estrógenos y finalmente la ovulación. Hasta este punto hemos visto cómo el hipotálamo estimula a la hipófisis mediante la GnRH y cómo la hipófisis estimula al ovario mediante la FSH y la LH. Sin embargo, la comunicación no ocurre en un solo sentido. El ovario también envía información de regreso al hipotálamo y la hipófisis para regular la actividad de todo el sistema. Esta comunicación se lleva a cabo principalmente mediante la hormona que produce el ovario, especialmente los estrógenos, la progesterona y la inhibina. Durante la fase folicular, las células de la granulosa producen cantidades crecientes de estradiol a concentraciones moderadas. El estradiol ejerce retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Esto significa que disminuye la liberación de GnRH, FSH y LH, evitando una estimulación excesiva del ovario. Sin embargo, conforme el folículo dominante continúa creciendo, la producción de estradiol aumenta considerablemente. Cuando los niveles de estradiol permanecen elevados durante la proximidad de 2 días, ocurre un cambio fisiológico muy importante. En lugar de producir una retroalimentación negativa, el estradiol comienza a ejercer retroalimentación positiva sobre el hipotálamo y la hipófisis. Consecuentemente a esto, aumenta la frecuencia de liberación de GnRH y la hipófisis responde liberando una gran cantidad de LH, fenómeno conocido como pico de LH. El pico de LH constituye al principal estímulo para la ovulación. Bajo su acción, el folículo maduro se rompe y se libera al ovocito secundario rodeando por la corona radiada. Después de la ovulación, el folículo remanente se transforma en el cuerpo lúteo. Esta nueva estructura produce grandes cantidades de progesterona y cantidades moderadas de estrógeno.
La progesterona vuelve a ejercer la retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Gracias a ello disminuyen los niveles de GnRH, FSH y LH, evitando que otros folículos inicien un nuevo proceso de maduración en este mismo ciclo. Si no ocurre fecundación, el cuerpo lúteo degenera. Al disminuir los niveles de progesterona y estrógenos, desaparece la inhibición sobre el hipotálamo y la hipófisis. Como resultado, aumenta nuevamente la liberación de GnRH y comienza un nuevo ciclo ovárico. De esta manera, el ovario no solo responde a las órdenes del hipotálamo y la hipófisis, sino que también informa constantemente sobre su estado funcional mediante la producción de hormonas, regulando así la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Ahora presentaré los principales tipos celulares presentes en el ovario y del tejido conectivo intersticial, ya que ambos participan de manera importante en la producción hormonal femenina. Dentro del ovario encontraremos diferentes poblaciones celulares, pero las más relevantes desde el punto de vista funcional son las células de la granulosa, las células de la teca interna y externa, además de las células intersticiales. Comenzando con las células de la granulosa, son aquellas que rodean al ovocito y constituyen gran parte del folículo ovárico. Histológicamente son células cúbicas o poliédricas, que se disponen formando varias capas alrededor del ovocito. Estas células poseen receptores para la hormona folículo estimulante. Cuando son estimuladas por la FSH, expresan la enzima aromatasa, que convierte los andrógenos provenientes de la teca interna en estrógenos, principalmente en estradiol. Por esta razón, las células de la granulosa son fundamentales para la síntesis de las hormonas estrogénicas. Ahora, rodeando a la granulosa encontraremos la teca folicular, que se divide en teca interna y externa. La teca interna es una capa muy vascularizada, formada por células endocrinas esteroidogénicas. Estas células poseen abundantes retículo endoplasmático liso, numerosos mitocondrias con crestas tubulares y gotas lipídicas, características típicas de las células que producen hormonas esteroideas. Por otro lado, la teca interna posee receptores para la hormona luteinizante o LH. Cuando recibe la estimulación de la LH, utiliza colesterol para sintetizar andrógenos, principalmente androstenediona, que posteriormente será transformado en estrógenos por las células de la granulosa. La teca externa se localiza por fuera de la teca interna. Está constituida principalmente por tejido conectivo denso, con fibroblastos, fibras de colágeno y algunas células musculares lisas. Su función principal es proporcionar soporte estructural al folículo y participar en la ruptura folicular durante la ovulación. Después de la ovulación, muchas células de la granulosa y de la teca sufren un proceso llamado luteinización. Como consecuencia, se transforman en células luteínicas que forman el cuerpo lúteo. Estas células adquieren abundantes inclusiones lipídicas y comienzan a producir grandes cantidades de progesterona, hormona indispensable para preparar el endometrio para una posible implantación. Entre los folículos ováricos existe un tejido denominado estroma o tejido conectivo intersticial del ovario. Este tejido está formado por fibras de colágeno, sustancia fundamental, fibroblastos, vasos sanguíneos, nerviosos y células intersticiales especializadas. Su función no es únicamente estructural, también proporciona soporte mecánico, nutrición y comunicación entre las distintas estructuras ováricas. Las células intersticiales principalmente derivan de las células de la teca interna, que permanecen en el ovario después de la regresión folicular. Histológicamente se parecen a las células esteroidogénicas y conservan la capacidad de producir pequeñas cantidades de hormonas esteroideas. Por ello contribuyen, aunque en menor grado, a la actividad endocrina del ovario. Ahora continuaremos con el ciclo ovárico. Mi nombre es Saori Saray Noriega Arias y yo les voy a explicar esta parte del tema. Primero hay que entender qué es el ciclo ovárico. Básicamente es el proceso por el cual los folículos ováricos van a crecer, madurar y finalmente liberar un ovocito secundario. Pero antes de empezar con todo esto y las fases, quiero aclarar algunos conceptos para que no se me vayan a confundir. Primero tenemos al ovario, que es la gónada femenina. Es este que les estoy circulando aquí. Y como nosotros ya sabemos, es el órgano encargado de producir las hormonas sexuales y los gametos femeninos. Ahora, dentro del ovario encontramos a los folículos ováricos. Son todos estos pequeños circulitos que les estoy señalando por aquí. Y estos
son las estructuras encargadas de rodear, proteger y nutrir a los ovocitos durante todo su desarrollo. Y si les ayuda a imaginarlo, pueden pensar que el folículo es como una casita para el ovocito, donde el ovocito se va a quedar mientras madura. Y si observamos bien la imagen, podemos ver algunos folículos que se ven más pequeños o irregulares. Estos son los llamados folículos atrésicos. Esto quiere decir que son folículos que no completaron su desarrollo y entran en un proceso de degeneración conocido como atresia folicular. Y si hacemos un acercamiento, podemos observar que dentro de cada folículo se encuentra un ovocito. Son estas pequeñas estructuras, son las células germinales femeninas, y las vamos a encontrar en diferentes etapas de desarrollo dependiendo del tipo de folículo en el que se encuentren. Además, del lado izquierdo podemos observar un folículo ovárico roto, el cual está expulsando al ovocito secundario. A este proceso se le conoce como ovulación y marca el final de la fase folicular. Mientras que del otro lado podemos observar el mesovario junto con su paquete vascular, y si nos fijamos bien podemos distinguir las arterias y venas tortuosas, las cuales son las encargadas de dar la irrigación y drenaje venoso al ovario. Y en la parte inferior podemos distinguir al cuerpo hemorrágico, al cuerpo lúteo y al cuerpo albicans. Estas estructuras son diferentes etapas en las que se encuentra el folículo después de la ovulación. Más adelante veremos con detalle cómo ocurren estas transformaciones y cuáles son las funciones de cada una de las estructuras durante el ciclo ovárico. También es importante diferenciar el ciclo ovárico del ciclo menstrual. Aunque muchas veces utilizan nombres de fases similares, no son exactamente lo mismo. El ciclo ovárico se refiere únicamente a los cambios que ocurren en el ovario, mientras que el ciclo menstrual incluye además los cambios que ocurren en otras estructuras del aparato reproductor femenino, como en el endometrio, el cérvix y la vagina. Y bueno, ya una vez aclarados estos conceptos, podemos dividir el ciclo ovárico en 3 fases: la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Vamos a utilizar esta imagen para ver de forma general qué ocurre durante el ciclo ovárico. Al inicio del ciclo ovárico los niveles hormonales están muy bajos, sobre todo los niveles de estrógeno, y aquí comienza la fase folicular. Durante esta etapa la hormona folículo-estimulante, o también llamada FSH, que es producida por la hipófisis, favorece el crecimiento y la maduración de los folículos ováricos. Conforme estos folículos crecen, también aumenta la producción de estrógenos. Cuando uno de los folículos alcanza su máximo desarrollo y se convierte en un folículo de Graf, ocurre un aumento importante de la hormona luteinizante, o también llamada LH. Esta hormona desencadena la ovulación, es decir, la ruptura del folículo y la liberación del ovocito secundario. Por eso en esta imagen la LH parece que está golpeando al folículo para que expulse al ovocito. Y bueno, después de la ovulación comienza la fase lútea. El folículo que se rompió no desaparece, sino que se transforma en una estructura llamada cuerpo lúteo. Esta estructura produce principalmente progesterona, una hormona importante para preparar al organismo ante un posible embarazo. Y si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo comienza a degenerarse y se transforma en el cuerpo albicans. Al disminuir los niveles hormonales, especialmente de la progesterona, se produce la menstruación y el ciclo comienza otra vez. Ahora sí vamos a comenzar con la primera fase del ciclo ovárico, que es la fase folicular. Durante esta fase ocurre el crecimiento y el desarrollo de los folículos ováricos. Y como podemos observar en el esquema A, los folículos no aparecen ya desarrollados, sino que van pasando por distintas etapas hasta convertirse en un folículo maduro o folículo de Graf, el cual será el encargado de liberar al ovocito durante la ovulación.
Aquí en el esquema no dice folículo de Graf, sino que dice folículo preovulatorio, pero hace referencia al folículo maduro. Otra cosa importante que deben notar es que conforme va madurando, el folículo también va aumentando su complejidad. Es decir, los folículos más jóvenes tienen una estructura mucho más sencilla, mientras que los folículos más desarrollados presentan nuevas capas y componentes que les permiten nutrir y mantener al ovocito. Por eso, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el folículo, podremos observar distintas estructuras histológicas. Algunas de estas estructuras aparecen en el esquema B y en el esquema C. El ovocito está representado por la letra O. Las células de la granulosa están representadas por la letra G. El antro está representado por la letra A. Las células de la teca, tanto de la teca interna como de la teca externa, ya que aquí no se diferencian, están representados por la letra T, y la zona pelúcida está representada por las letras Z, P. En el esquema A también podemos observar que los folículos pasan por una serie de etapas de crecimiento que corresponden a los estadios de desarrollo folicular, también conocidos como estadios de Pedersen. La fase folicular comprende precisamente este proceso de crecimiento y maduración, del estadio 1 al estadio 8, mientras que las etapas posteriores corresponden a la ovulación y a la fase lútea, las cuales vamos a ver más adelante. Y ahora sí vamos a analizar cada uno de estos folículos por separado para poder comprender mejor sus características histológicas. El primer tipo de folículo que encontramos es el folículo primordial, que corresponde a la etapa más temprana del desarrollo folicular. De hecho, estos folículos comienzan a aparecer desde el tercer mes de la vida fetal, por lo que están presentes en el ovario incluso antes del nacimiento. En un ovario adulto, los folículos primordiales se localizan principalmente en la corteza ovárica, justo por debajo de la túnica albugínea. Por eso, cuando observamos una laminilla histológica, normalmente los encontramos cerca de la periferia del ovario. Y si observamos bien el esquema y las imágenes histológicas, podemos identificar un ovocito primario, el cual está rodeado por una sola capa de células foliculares planas. Y recuerden esto porque esta es la característica más importante para reconocer a un folículo primordial. El ovocito mide aproximadamente unos 30 micrómetros de diámetro y presenta un núcleo grande y evidente. Además, en esta etapa las células foliculares se encuentran muy próximas al ovocito, ya que todavía no se han desarrollado las estructuras que estaremos viendo en etapas más avanzadas. Por esta razón, el folículo primordial es considerado la forma más simple y la forma menos diferenciada de los folículos ováricos. A medida que el folículo comienza a crecer, aparecen nuevas estructuras y las células que rodean al ovocito empiezan a cambiar. Esto da origen al siguiente estadio, conocido como folículo primario. Algunos autores dividen al folículo primario en dos, en un folículo primario inicial y en un folículo primario avanzado. Vamos a ver primero al inicial y posteriormente al avanzado para que ustedes puedan notar las diferencias entre estos dos, aunque los dos sean folículos primarios. El primer cambio que podemos observar es el aumento del tamaño del ovocito. Conforme el ovocito crece, las células foliculares que antes eran planas comienzan a proliferar y adquieren una forma cúbica, como pueden observar en los esquemas. Este cambio morfológico es precisamente el criterio que permite identificar el inicio del folículo primario. Otro evento muy importante es la aparición de la zona pelúcida. La zona pelúcida es una cubierta extracelular que se forma entre el ovocito y las células foliculares, y está compuesta por glucoproteínas especializadas, las cuales se denominan ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4.
La zona pelúcida tiene una gran importancia funcional, debido a que participa en el reconocimiento y en la unión de los espermatozoides durante la fecundación, ya que las proteínas ZP3 y ZP4 funcionan como receptores primarios para los espermatozoides capacitados, mientras que ZP1 y ZP2 participan en la unión secundaria. Además, estas glucoproteínas inducen la reacción acrosómica. Para recordar, la reacción acrosómica es el proceso mediante el cual el espermatozoide libera enzimas, las cuales están contenidas en el acrosoma, y estas enzimas sirven para atravesar la zona pelúcida y poder llegar al ovocito. Después de que un espermatozoide logra fusionarse con el ovocito, se liberan enzimas desde los gránulos corticales, los cuales modifican la zona pelúcida e impiden la entrada de otros espermatozoides. Este mecanismo evita la polispermia. Histológicamente, la zona pelúcida puede identificarse como una banda homogénea eosinófila que rodea al ovocito y que se tiñe con la técnica PAS debido a su elevado contenido de glucoproteínas. Conforme continúa el desarrollo del folículo, se alcanza la etapa del folículo primario avanzado. En esta fase, las células foliculares continúan proliferando mediante divisiones mitóticas y van a formar varias capas celulares alrededor del ovocito. Debido a esta organización estratificada, las células foliculares reciben ahora el nombre de células de la granulosa, y el conjunto constituye la capa granulosa o el estrato granuloso. Las células de la granulosa establecen numerosas uniones comunicantes entre sí y también con el ovocito, y estas conexiones permiten el intercambio de nutrientes, señales químicas y de moléculas reguladoras indispensables para el desarrollo folicular. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de las células de Sertoli en el testículo, las células de la granulosa no forman una barrera hemática, y por esta razón no existe una barrera hematofolicular verdadera, lo que va a facilitar el paso de nutrientes y moléculas desde la sangre hacia el interior del folículo. Y simultáneamente, las células del estroma que rodean al folículo comienzan a organizarse formando la teca folicular. Vamos a diferenciar la teca en dos capas. La teca interna corresponde a una región muy vascularizada y endocrinamente activa. Sus células poseen receptores para la hormona luteinizante, o también conocida como LH, y sintetizan andrógenos, los cuales posteriormente serán convertidos en estrógenos por las células de la granulosa. Por otra parte, la teca externa está formada principalmente por tejido conjuntivo, fibras de colágeno y algunas células de músculo liso, lo que proporciona soporte mecánico al folículo. Durante esta etapa también continúa la maduración del ovocito y van a aparecer abundantes organelos citoplasmáticos, se va a incrementar la síntesis proteica y se van a desarrollar los gránulos corticales. Todas estas estructuras van a participar posteriormente en el bloqueo de la polispermia durante la fecundación. Además, las células de la granulosa producen monofosfato de guanosina cíclico, o abreviado como cGMP, el cual pasa al ovocito mediante las uniones comunicantes y mantiene detenida la meiosis. Gracias a este mecanismo, el ovocito permanece en profase 1 hasta que ocurra la ovulación. Y a medida que se continúa con el crecimiento folicular, el folículo primario avanzado se transforma en un folículo secundario, también conocido como folículo antral, y ahorita van a saber por qué se le conoce también como folículo antral. Bueno, esta etapa se va a caracterizar principalmente por la aparición del antro, el cual es una cavidad llena de líquido folicular. Inicialmente aparecen pequeños espacios entre las células de la granulosa, pero conforme aumenta la producción de líquido, estas cavidades se fusionan hasta formar una sola cavidad de mayor tamaño llamada antro. El líquido folicular contiene diversas sustancias importantes para el desarrollo del folículo y también del ovocito.
Entre ellas está el hialuronato, los factores de crecimiento y las moléculas reguladoras. El crecimiento del folículo durante esta etapa depende de varios factores, entre los que destacan la hormona folículo estimulante o FSH, distintos factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico y el IGF-1, así como la participación de iones calcio. Conforme el folículo aumenta de tamaño, el ovocito continúa creciendo hasta alcanzar aproximadamente unos 125 micrómetros de diámetro. A partir de este momento prácticamente deja de aumentar su tamaño y se prepara para las etapas posteriores de maduración. Durante esta fase también se mantiene detenida la meiosis del ovocito, y esto ocurre gracias a las moléculas como el CAMP y el CGMP, producidas por el propio folículo. Además, las células de la granulosa secretan el péptido natriurético tipo C o CNP, que contribuye a impedir que el ovocito reanude prematuramente su división meiótica. Por lo tanto, aunque el folículo continúa creciendo, el ovocito permanece detenido en su desarrollo hasta que se produzca la señal hormonal adecuada. Otra característica importante del folículo secundario es la aparición de nuevas estructuras relacionadas con el ovocito. Debido al crecimiento del antro, el ovocito ya no queda rodeado de manera uniforme por las células de la granulosa. En cambio, permanece unido a una región especializada formada por las células granulosas, la cual se va a llamar cúmulo óforo. El cúmulo óforo puede observarse como una especie de montículo celular que sobresale hacia el interior del antro y mantiene conectado al ovocito con la pared folicular. Las células que rodean directamente al ovocito reciben el nombre de corona radiada. Y estas células son especialmente importantes porque acompañarán al ovocito durante la ovulación y van a ayudar a establecer una comunicación constante con él mediante prolongaciones celulares y uniones comunicantes. También pueden observarse los cuerpos de Kalk-Exner, que son pequeñas acumulaciones de material extracelular secretado por las células de la granulosa. Histológicamente suelen identificarse como estructuras Pas positivas y contienen hialuronato además de proteoglucanos. Finalmente, conforme avanza la maduración folicular, va a aumentar la cantidad de receptores para la hormona luteinizante o LH en las células de la granulosa. Este cambio será fundamental para que el folículo pueda responder adecuadamente a la señal hormonal que desencadenará la ovulación. Y bueno, en el esquema pueden observar todas las estructuras que antes ya habían aparecido y todas las nuevas estructuras que les acabo de mencionar. Y vamos a recordar cuáles son las estructuras que aparecen en el folículo secundario, que son el antro, el cúmulo óforo, la corona radiada y los cuerpos de Kalk-Exner. En la siguiente diapositiva les coloqué algunas fotografías de un folículo secundario vistos al microscopio, y si observan bien se puede identificar el antro, el estrato granular, la teca, tanto la teca interna como la teca externa. También se puede observar la corona radiada, al ovocito, que se ve mucho más grande que en las fotografías que habíamos estado observando anteriormente, y la lámina basal de las células de la granulosa. Y sería bueno que pudieran estudiar estas fotografías que les estaré poniendo a lo largo de la explicación. El siguiente estadio corresponde al folículo maduro, o también conocido como folículo de Graf. Este representa la última etapa del desarrollo folicular antes de la ovulación. Este folículo puede alcanzar un diámetro de hasta aproximadamente 10 milímetros o incluso más, por lo que ocupa prácticamente todo el espesor de la corteza ovárica y llega a sobresalir de la superficie del ovario. Debido al gran crecimiento del antro, el estrato granuloso parece hacerse más delgado y el ovocito comienza a separarse progresivamente del resto de las células de la granulosa, aunque permanece unido a través del cúmulo óforo. En esta etapa también podemos observar una corona radiada completamente desarrollada,
La corona radiada corresponde a la capa de células de la granulosa que rodea directamente al ovocito. Ahí se puede observar perfectamente en la imagen de un corte histológico. Estas células permanecerán adheridas al ovocito cuando ocurra la ovulación y continuarán acompañándolo durante su desplazamiento por la tuba uterina. Al mismo tiempo, las capas de la teca se vuelven mucho más evidentes. La teca interna adquiere abundantes vasos sanguíneos y sus células comienzan a presentar características típicas de las células productoras de hormonas esteroideas, incluyendo la acumulación de gotitas lipídicas en su citoplasma. Esto ocurre porque la teca interna participa activamente en la síntesis de hormonas sexuales. Un aspecto muy importante del folículo de Graf es que la producción de estrógenos depende de la colaboración entre las células de la teca interna y las células de la granulosa. Las células de la teca interna poseen receptores para la hormona luteinizante o LH y cuando son estimuladas por esta hormona utilizan colesterol para producir andrógenos. Sin embargo, estas células no pueden fabricar estrógenos por sí solas porque carecen de una enzima llamada aromatasa. Los andrógenos producidos por la teca interna difunden hacia las células de la granulosa. Las células de la granulosa sí poseen aromatasa y, bajo la estimulación de la FSH u hormona folículo estimulante, convierten esos andrógenos en estrógenos, principalmente en estradiol. Por lo tanto, la teca produce los precursores y la granulosa los transforma en estrógenos. Por lo tanto, podemos concluir que la teca produce los precursores y la granulosa los transforma en estrógenos. A este mecanismo se le conoce como modelo de 2 células y 2 gonadotropinas. Y conforme aumenta la producción de estrógenos por el folículo maduro, la hipófisis se vuelve más sensible a la hormona liberadora de gonadotropina, también conocida como GnRH, y se produce un aumento importante en la liberación de la hormona luteinizante, conocido como pico de LH. Este pico desencadena la reanudación de la meiosis del ovocito primario, permitiendo la formación de un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Además, inicia una serie de cambios que culminarán con la ruptura del folículo y la liberación del ovocito. Este proceso corresponde a la siguiente etapa del ciclo ovárico, el cual es la ovulación. Y como dato clínico, durante esta fase los ciclos crecientes de estrógenos también pueden influir en otros sistemas del organismo. Además de participar en la maduración folicular, estos cambios hormonales también pueden asociarse con un aumento de la energía, de la motivación y de algunas funciones cognitivas en ciertas mujeres, aunque la intensidad de estos cambios puede variar considerablemente entre personas. Por eso se dice que la fase folicular es una de las mejores etapas de la mujer para aprender algo nuevo y también es más fácil concentrarse. Lamentablemente esta fase no dura muchos días, dura alrededor de unos 10 a 14. Entonces hay que aprovechar esos días en los que tenemos el estrógeno elevado y tenemos más energía y un mayor estado de ánimo para realizar las cosas. Ahora sí, con esta pequeña integración vamos a pasar con la segunda fase del ciclo ovárico, que es la ovulación. La ovulación consiste en la liberación de un ovocito secundario desde el folículo maduro hacia la cavidad peritoneal y posteriormente hacia la trompa uterina. Este proceso ocurre aproximadamente 14 días antes del inicio de la siguiente menstruación y está regulado principalmente por cambios hormonales, especialmente por el aumento brusco de la hormona luteinizante o LH, conocido como pico de LH. Sin embargo, la ovulación no ocurre únicamente por acción hormonal, también intervienen varios mecanismos físicos y enzimáticos. Entre ellos destacan el aumento de la presión del líquido folicular dentro del antro, la degradación enzimática de la pared folicular mediante enzimas proteolíticas y la contracción de células musculares lisas presentes en la teca externa. Como consecuencia de estos cambios, una pequeña región de la superficie ovárica denominada estigma folicular
o mácula pelúcida se adelgaza progresivamente hasta romperse. A través de esta abertura es expulsado el complejo formado por el ovocito secundario, la corona radiada y algunas células del cúmulo óforo. Después de ser expulsado, el ovocito no cae al azar dentro del abdomen. Las fimbrias de la trompa uterina se aproximan a la superficie del ovario y ayudan a dirigir el ovocito hacia el interior de la trompa. La corona radiada desempeña un papel importante durante este proceso porque facilita la interacción con las fimbrias y protege al ovocito durante su transporte. Una vez liberado el ovocito secundario, este permanece viable durante aproximadamente unas 24 horas. Si durante este periodo ocurre la fecundación, el ovocito completará la segunda división meiótica y se convertirá en un óvulo maduro. Si no ocurre la fecundación, pues el ovocito degenerará mientras avanza por la trompa uterina. Es importante recordar que al momento de la ovulación, el ovocito ya completó la primera división meiótica, por lo que ahora es un ovocito secundario acompañado por el primer cuerpo polar. Además, la segunda división meiótica ya ha comenzado, pero queda detenida en metafase 2 hasta que ocurra la fecundación. Y del lado izquierdo les coloqué una imagen de la ovulación. Esta la encontré en internet, pero según es durante una cirugía y así se puede observar la ovulación en la vida real. Ahí podemos apreciar al ovocito saliendo del folículo de Graf maduro que ya se ha roto. Y también podemos observar una parte del ovario. Mientras que del lado derecho podemos observar lo mismo, pero en un corte histológico. En el centro podemos ver al ovocito, lo está rodeando la corona radiada, podemos ver el antro, podemos ver las células de la granulosa, la teca interna y la teca externa, y si observan bien podemos ver cómo hay una pequeña abertura que es por donde va a ser expulsado el ovocito secundario. Y bueno, nada más para complementarlo, les voy a dar un dato más. Desde el punto de vista clínico, la ovulación coincide con concentraciones muy elevadas de estrógenos y con el pico de LH, como hemos estado comentando anteriormente. Y diversos estudios han observado que durante esta etapa algunas mujeres pueden experimentar mayor energía, sociabilidad, confianza y deseo sexual, aunque estos cambios presentan una gran variabilidad individual. También puede presentarse un dolor pélvico leve conocido como Mittelschmerz. No sé si lo pronuncié bien porque creo que está en alemán, pero así se le llama a este dolor y está asociado con la ruptura folicular. La ovulación suele durar de 1 a 3 días porque, como les había comentado, el ovocito tiene una viabilidad de unas 24 horas aproximadamente. Así que también hay que aprovechar estos picos de LH y de estrógenos para hacer todo lo que queramos, ya que son los días de nuestro ciclo menstrual en los que mayor tenemos energía y mejor nos sentimos, porque después viene la fase lútea, de la que ahora vamos a hablar. Ahora sí vamos a comenzar con la última fase del ciclo ovárico, la fase lútea. Durante esta fase, el folículo que acaba de liberar al ovocito no va a desaparecer inmediatamente. En realidad, las estructuras que quedan comienzan a reorganizarse para formar una glándula endocrina temporal, la cual va a tener el nombre de cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y vamos a observar esta imagen. Si se dan cuenta, se parece mucho a la imagen que les puse al principio. Se ven las diferentes fases de maduración de los folículos, podemos observar la ovulación y después de la ovulación tenemos al cuerpo lúteo inicial, al cuerpo lúteo maduro y al cuerpo albicans. Al cuerpo lúteo inicial también se le va a conocer como cuerpo hemorrágico, al cuerpo lúteo maduro se le va a conocer como cuerpo lúteo y al cuerpo albicans como cuerpo albicans. Entonces les voy a explicar cómo es que se forman cada una de estas estructuras, empezando con el cuerpo hemorrágico. Y bueno, inicialmente los vasos sanguíneos de la teca interna se rompen y provocan una pequeña hemorragia dentro de la cavidad folicular. Como resultado se va a formar una estructura transitoria denominada cuerpo hemorrágico.
Posteriormente, las células del tejido conjuntivo van a invadir la cavidad y las células que antes pertenecían a la granulosa y a la teca interna comienzan a transformarse mediante un proceso llamado luteinización. Durante la luteinización, las células aumentan considerablemente de tamaño, acumulan abundantes gotitas lipídicas y desarrollan las características típicas de las células productoras de hormonas esteroideas. Además, acumulan un pigmento denominado lipocromo, el cual es responsable de la coloración amarillenta que da origen al nombre del cuerpo lúteo, o también llamado cuerpo amarillo. Dentro del cuerpo lúteo podemos identificar dos tipos principales de células. Las células luténicas de la granulosa son las más abundantes y representan aproximadamente el 80% de las células del cuerpo lúteo. Son células grandes localizadas principalmente en la región central y van a producir progesterona, estrógenos e inhibina. Por otra parte, las células luténicas de la teca son más pequeñas y se encuentran principalmente en la periferia. Estas células producen progesterona y andrógenos. A medida que el cuerpo lúteo madura, se desarrolla una extensa red de vasos sanguíneos que permiten la liberación de hormonas hacia la circulación. La principal hormona producida durante esta fase es la progesterona, aunque también se secretan cantidades importantes de estrógenos. Estas hormonas actúan sobre el endometrio uterino preparándolo para una posible implantación embrionaria. Pero si no ocurre una fecundación ni implantación, el cuerpo lúteo permanece funcional aproximadamente durante 10 días después de la ovulación. Al no existir producción de gonadotropina crónica humana o de HCG, las concentraciones de progesterona y de estrógenos comienzan a disminuir progresivamente. Como consecuencia, vamos a tener que el cuerpo lúteo inicia un proceso de degeneración e involución. Las células se llenan de lípidos, disminuyen de tamaño y finalmente sufren de una autólisis. Poco a poco son reemplazadas por tejido conjuntivo rico en material hialino, formando una cicatriz blanquecina llamada cuerpo albicans. Con el paso de los meses, el cuerpo albicans se hace cada vez más pequeño y termina desapareciendo gradualmente dentro de la corteza ovárica. Por lo tanto, el cuerpo albicans representa el remanente fibroso de un antiguo cuerpo lúteo que ya ha perdido su función endocrina. Y en la siguiente diapositiva podemos observar cortes histológicos del cuerpo lúteo. Podemos observar las células luténicas de la granulosa, las células luténicas de la teca, la cavidad folicular, además de las células de la teca interna. Y en la siguiente diapositiva podemos observar el cuerpo albicans. En la primera imagen del lado izquierdo podemos observar el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. El cuerpo lúteo es el que se ve de color amarillo, recuerden que también se le conoce como cuerpo amarillo. Y el cuerpo albicans son esas pequeñas partecitas que se ven de color blanquecino. Y en las imágenes del lado derecho también pudimos observar el cuerpo albicans. No les coloqué el cuerpo hemorrágico ya que no encontré una fotografía como tal, así que solo estaremos viendo el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. Y como integración, desde el punto de vista clínico, la fase lútea se caracteriza por concentraciones elevadas de progesterona. Esta hormona produce cambios en múltiples órganos del cuerpo. Por ejemplo, aumenta ligeramente la temperatura corporal basal, favorece la retención de líquidos, puede aumentar la sensibilidad mamaria y también influye sobre el sistema nervioso central. Y en algunas mujeres estos cambios hormonales pueden asociarse con alteraciones del estado de ánimo, con irritabilidad, fatiga, mayor sensibilidad emocional o cambios en el apetito. Cuando estos síntomas son más intensos, pueden formar parte del síndrome premenstrual, también conocido como SPM. Como podemos observar, el ciclo ovárico no consiste únicamente en la liberación de un ovocito, sino en una serie de cambios histológicos y hormonales coordinados
que permiten la maduración del gameto femenino y que además preparan al organismo para una posible fecundación e implantación. Hola, mi nombre es Jorge Luis Pineda Rojas y yo les estaré hablando sobre el patrón de estructura de las vías reproductoras femeninas. Con vías reproductoras femeninas me refiero a el oviducto, el útero, el cérvix y la vagina. Esta primera diapositiva es una introducción muy general al tema, con la organización histológica, pues que comparten entre ellas. Comparten una mucosa, que es el epitelio de revestimiento. Esta contiene una lámina propia, una capa muscular de músculo liso y que tiene función de contracción y transporte, y una capa externa, serosa o adventicia, que su función es de protección y sostén. Y como características generales tenemos que presentan variaciones estructurales según su función, responden a estímulos hormonales y experimentan cambios cíclicos durante el ciclo menstrual. Comenzaremos hablando del oviducto, o también llamado trompas uterinas o trompas de falopio. Estas son estructuras tubulares pares que se extienden desde cada lado del extremo superior del cuerpo del útero hasta los ovarios, como lo podemos ver aquí. A la altura de los ovarios tienen un extremo abierto dilatado, llamado orificio abdominal, para la entrada del óvulo luego de la ovulación. La superficie luminal de la trompa uterina está tapizada por un epitelio simple cilíndrico que por acción hormonal sufre cambios cíclicos. Les voy a hablar muy general sobre los cambios cíclicos, ya que mis compañeros más adelante se enfocarán en esto. Las células epiteliales aumentan su altura en la mitad del ciclo y reducen durante el periodo premenstrual. Asimismo, la proporción de células ciliadas respecto de las no ciliadas aumentan durante la fase folicular del ciclo ovárico. En toda su longitud, la trompa uterina varía su tamaño y su grado de plegamiento de la mucosa. Los pliegues de la mucosa son obvios en la porción distal, cerca del orificio abdominal, sitio en el que la trompa se expande, y en este segmento recibe el nombre de infundíbulo, como lo podemos ver aquí. Este segmento tiene prolongaciones plegadas con aspecto de flecos que se denominan franjas y facilitan la captación del ovocito ovulado por el ovario. Al infundíbulo le sigue proximalmente la ampolla, que constituye alrededor de los 2/3 de la longitud de la trompa uterina. Aquí está la ampolla. Tienen los pliegues de la mucosa más abundantes y complejos, y es el sitio de la fecundación. O sea, en la ampolla ocurre la fecundación. Los pliegues de la mucosa son menos numerosos en el extremo proximal de la trompa uterina, cerca del útero, en donde la trompa es estrecha y el segmento se le conoce como istmo. La porción uterina o intramural mide más o menos 1 centímetro de longitud y atraviesa la pared del útero para desembocar en la cavidad uterina. Ahora pasaremos a esta imagen, que es una microfotografía de orientación. Esta imagen es con poco aumento de un corte transversal de la ampolla de una trompa uterina. La mucosa señalada con el número 1, que podemos ver que es esto, tiene pliegues longitudinales relativamente delgados que se proyectan dentro de la luz. La capa muscular señalada con el número 2 está compuesta por un estrato circular interno y otro longitudinal externo, ambos de tejido muscular liso. La serosa, señalada con el número 3, es parte del peritoneo del ligamento ancho del útero y cubre la trompa uterina por fuera. Las ramas tubáricas de las arterias uterina y ovárica, señaladas con el número 4, que son estos pequeños vasos sanguíneos que podemos ver aquí, y las tributarias de las venas uterina y ovárica cursan a lo largo de la trompa uterina. El epóforo, señalado con el número 5, es un resto del conducto mesonéfrico, o también llamado de Wolff. Es contigua a la trompa uterina y suele encontrarse cerca de la fijación de la trompa en el ligamento ancho. Ahora pasaremos a esta imagen.
Esta microfotografía muestra un corte transversal de la ampolla. Esta, la primera de aquí. Esta. Muchos pliegues de la mucosa altos señalados con el número 1. Estos. Y delgados estos se proyectan dentro de la luz. Pues la luz, como sabemos, son estos espacios en blanco que vemos. Debido a la gran variedad de siluetas de pliegues de la mucosa, la luz de la ampolla es muy irregular. Los pliegues de la mucosa están tapizados por epitelio cilíndrico. Este es el epitelio cilíndrico. La lámina propia, señalada aquí con el número 4, subyacente, forma un núcleo de tejido conjuntivo que contiene vasos sanguíneos, señalados por el número 5. Estos son muy abundantes. La muscular consiste en tejido muscular liso organizado en una capa relativamente gruesa de fibras circulares y una capa externa más delgada de fibras longitudinales. Está señalada por el número 6, la capa muscular. La capa más externa de la trompa uterina está formada por el peritoneo de ligamento ancho y tiene todas las características de una serosa. Pasando a la siguiente microfotografía, es una imagen con más aumento de la pared de la trompa uterina. Esta es, digamos que es esta imagen, pero con más aumento. La capa más externa de la pared es la serosa, aquí. Esta capa más externa es la serosa, que tiene un epitelio simple plano o mesotelio y una fina capa subyacente de tejido conjuntivo. La capa muscular está organizada en una capa longitudinal señalada con el número 9, externa más delgada y una capa circular interna relativamente gruesa. La capa circular es esta, la número 10. Sus límites con frecuencia son difíciles de distinguir, o sea, los límites entre la capa circular y la capa longitudinal. En esta capa son visibles numerosos vasos sanguíneos, como lo podemos ver aquí. Los pliegues de la mucosa se apoyan sobre la capa muscular. Desde ahí el tejido conjuntivo se extiende a la lámina propia señalada con el número 12. El carácter del tejido conjuntivo, en esencia, es el mismo desde la muscular hasta el epitelio simple cilíndrico, y por esta razón no se identifica una submucosa. La capa, el epitelio simple cilíndrico es este, como se los había señalado aquí, es este. En esta microfotografía muestra el extremo de un pliegue de la mucosa, o sea, el extremo de esto. La lámina propia, señalada con el número 14, está ubicada en el núcleo del pliegue de la mucosa. Está formado por un tejido conjuntivo muy celular, o sea, tiene muchas células. El tejido conjuntivo contiene células cuyos núcleos típicamente se distribuyen en modo aleatorio. Su forma es variable dado que son alargados, ovales o esferoidales. El citoplasma no puede distinguirse de la matriz extracelular. El epitelio de la mucosa, señalado con el número 15, se compone de células ciliadas que se identifican por la presencia de cilios bien formados y de células no ciliadas, como lo podemos ver aquí. También conocidas como células en clavija, que se identifican por la ausencia de cilios y a veces parecen estrujadas por las células ciliadas. Pasando a la siguiente microfotografía, la cual corresponde a una imagen con más aumento del epitelio, como lo podemos ver aquí, que tapiza la superficie luminal de la trompa uterina y de la lámina propia subyacente. La mayor parte de las células en este corte son células ciliadas y se identifican con facilidad por la presencia de cilios bien formados. En estas células también se ve una línea oscura cerca de la superficie apical, que corresponde a la suma de los cuerpos basales contiguos. Una sola célula no ciliada, como lo podemos ver aquí,
Se identifica por la ausencia de cilios. Continuando con la presentación, ahora hablaremos del útero. El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera, que se compone de un cuerpo expandido y un cuello más angosto. La cavidad uterina es estrecha y de forma triangular. Por arriba se continúa con la luz de las trompas uterinas y por abajo, a través del orificio interno, se comunica con la luz del conducto endocervical. La pared uterina está compuesta por la mucosa que colinda con la cavidad uterina y recibe el nombre de endometrio, una capa muscular intermedia que se conoce como miometrio y una serosa externa llamada perimetrio. El miometrio consiste en una capa longitudinal externa, una capa circular interna y entre ambas una gruesa capa media compuesta por fibras musculares entrelazadas al azar. Los fascículos musculares lisos del miometrio están separados por tejido conjuntivo. Esta capa media también contiene vasos sanguíneos grandes que dan origen a los vasos que irrigan al endometrio. Durante el ciclo ovárico, el endometrio sufre cambios cíclicos controlados por hormonas en preparación para la implantación del embrión. Si no ocurre la implantación, la parte más superficial del endometrio, denominada estrato funcional, se degenera y se desprende para constituir el flujo menstrual. Los tejidos muscular liso y conjuntivo sufren cambios proliferativos menos pronunciados por la acción de los estrógenos. En la fase secretora del ciclo menstrual ocurren alteraciones degenerativas de los fibroblastos y las células musculares lisas. Bueno, como se los dije, esto se los explicarán más a fondo en las diapositivas siguientes. Ahora pasaremos a esta microfotografía de orientación, la cual muestra con poco aumento un corte transversal de un útero humano, cerca del orificio interno del cuello uterino. La pared uterina está compuesta por una capa mucosa o endometrio, que podemos ver aquí señalada con el número 1, la cual tapiza la cavidad del útero y el conducto endocervical. Una capa muscular o miometrio que ocupa, casi todo el espesor de la pared uterina, y una capa externa serosa o perimetrio, aquí está, que se compone de peritoneo. El peritoneo se extiende lateralmente y forma el ligamento ancho del útero, como lo podemos ver aquí, que fija el útero a los lados de la pelvis y contiene nervios, vasos sanguíneos y linfáticos que se dirigen o vienen del órgano. Pasaremos a esta microfotografía, donde se nos muestra con más aumento la organización muscular en el miometrio de la pared uterina. El endometrio aparece en la parte superior de esta imagen. El miometrio subyacente está formado por 3 capas bien definidas. Una capa circular interna, señalada con el número 2, una capa media gruesa compuesta por fascículos musculares entrelazados al azar y provista de numerosos vasos sanguíneos. Lo podemos ver señalada con el número 3, la capa media y los vasos sanguíneos aquí. Y una capa longitudinal externa de tejido muscular liso cubierta por una capa serosa, como lo podemos ver aquí. Aquí está con mayor aumento. Esta imagen muestra con más aumento el perimetrio, como lo podemos ver aquí. Esto que se alcanza a ver aquí, señalado con el número 6, que consiste en mesotelio y una fina capa de tejido conjuntivo laxo subyacente. Debemos observar los haces bien definidos de fibras musculares lisas longitudinales justo debajo de la serosa. Estos se conocen como fascículos cervicoangulares y corresponden a restos vestigiales del conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. En la siguiente imagen es una con más aumento de la capa media del miometrio, esta de aquí. Como se mencionó, la capa media del miometrio está compuesta por fascículos musculares lisos. Estos son fascículos musculares lisos, entrelazados al azar, y esto se debe a su organización en espiral.
Los fascículos musculares de esta capa se separan por tejido conjuntivo laxo que contienen vasos sanguíneos, como lo podemos ver aquí. Pasando a la siguiente microfotografía, la cual nos muestra con más aumento un endometrio, como podemos ver aquí, el endometrio señalado con el número 9 y el miómetro subyacente señalado con el número 10. El estrato funcional que se desprendió durante la menstruación está en proceso de restitución, señalado con el número 11. El epitelio de reemplazo para la superficie luminal surge de la proliferación de las glándulas que persisten en el estrato basal. El estrato basal que lo tenemos aquí. Bueno, es todo esto. El epitelio glandular prolifera y crece sobre la superficie. La proliferación de las glándulas endometriales señaladas con el número 13, la estroma de tejido conjuntivo y los vasos ocurre como respuesta a la concentración cada vez más elevada de estrógenos. En la proliferación inicial, las glándulas y los vasos son rectos o no contorneados. Esta microfotografía muestra el endometrio como aparece en la etapa proliferativa inicial, una vez que se ha completado el reemplazo epitelial en la superficie. En esta etapa, el endometrio es relativamente delgado y más de la mitad de él corresponde al estrato basal. Pasando a la siguiente microfotografía, nos muestra con más aumento una glándula endometrial. Bueno, esta microfotografía es la fase proliferativa inicial del endometrio, pero pues nos muestra una glándula endometrial de la región incluida aquí, como lo podemos ver. Esta glándula es por acción de los estrógenos, las glándulas endometriales, la estroma de tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos proliferan, de modo que el espesor total del endometrio aumenta. Podemos ver que el epitelio simple cilíndrico, aquí, cubre la superficie luminal del endometrio. Este es semejante al epitelio que forman las glándulas endometriales. Continuando con el útero, los cambios cíclicos que se producen durante el ciclo menstrual se reflejan en la transformación drástica que ocurre en el estrato funcional del endometrio. Hay 3 fases identificables de cambio endometrial: la proliferativa, secretora y menstrual, que en conjunto duran 28 días en promedio. Desde la perspectiva biológica, es lógico describir las fases del ciclo comenzando con la fase proliferativa, siguiendo con la fase secretora y terminando con la fase menstrual. Esa secuencia sigue el crecimiento, la diferenciación y la destrucción subsiguiente del estrato funcional del endometrio. Sin embargo, en la práctica clínica, el primer día de flujo menstrual se considera por convención como el primer día del ciclo menstrual. La fase proliferativa, que dura de 9 a 20 días, está bajo el control de los estrógenos secretados por los folículos ováricos en crecimiento. La fase secretora, que tiene una duración constante de 14 días, se halla bajo el control de la progesterona secretada por el cuerpo lúteo, y la fase menstrual suele durar menos de 5 días. Refleja una disminución de la secreción hormonal y la degeneración del cuerpo lúteo. En la fase proliferativa, las glándulas se regeneran por la proliferación de células desde el estrato basal. Las glándulas tienen una luz estrecha y son relativamente rectas con un aspecto levemente ondulado. En la fase secretora, las glándulas adquieren una forma de tirabuzón más pronunciada y secretan moco que se acumulan en saculaciones que aparecen en toda su longitud. En la fase menstrual, precedida por contracciones de las arterias espiraladas, el estrato funcional sufre isquemia, que causa la destrucción del epitelio superficial y la rotura de los vasos sanguíneos. El flujo menstrual está compuesto por sangre, líquido uterino y células desprendidas del epitelio y de la estroma del estrato funcional. Bueno, pasando ahora a la imagen, a la microfotografía,
Esta no es del útero en la fase secretora avanzada del endometrio. Muestra con más aumento pues un endometrio al final de la etapa secretora, como se los había dicho. En la mitad superior de la imagen se ve el estrato funcional grueso, señalada con el número 1. Justo por debajo de este está el estrato basal delgado, señalado con el número 2. Y en la parte inferior de esta microfotografía aparece una pequeña parte del miometrio, señalada con el número 3. Las glándulas endometriales, señaladas con el número 4, se clasifican como glándulas simples, las cuales no se ramifican. Se han cortado en un plano longitudinal. En esta fase las glándulas tienen una forma muy contorneada, con abundancia de saculaciones poco profundas que le imparten bordes irregulares, que le dan un aspecto en serrucho. Con frecuencia hay secreción intraluminal. En contraste con el trayecto tortuoso característico de estas glándulas, en el estrato funcional, las glándulas del estrato basal se parecen más a las de la etapa proliferativa, como lo podemos ver aquí. Ahora pasando a la siguiente microfotografía, muestra con más aumento la región de la glándula endometrial, como lo podemos, aquí, las glándulas endometriales señaladas con el número 5, en esta etapa secretora avanzada aumentan de tamaño y se vuelven tortuosas, y su luz, que está llena de producto de secreción, aparece saculada. La estroma endometrial, esta, se torna edematosa y se infiltra de granulocitos. Las células de la estroma cercanas a los vasos se redondean, adquieren más cantidad de citoplasma y sus límites se vuelven totalmente visibles. Las células, estas células, llamadas preduciduales, se agrupan para formar islotes. Las arterias espiraladas se alargan, se enrollan más y se extienden hacia la superficie del endometrio. Pasando a la siguiente microfotografía, podemos ver la fase menstrual del endometrio. Al útero en la fase menstrual del endometrio. Muestra con más aumento pues el endometrio y el miometrio, como lo podemos ver aquí. Todo esto es el miometrio durante la fase menstrual. El estrato funcional, señalado con el número 9, sufre destrucción y disolución. Esas alteraciones drásticas se caracterizan por destrucción de los vasos sanguíneos, hemorragias intersticiales y infiltración por neutrófilos, necrosis y fragmentación del endometrio. En cambio, el estrato basal mantiene un aspecto relativamente constante durante todo el ciclo menstrual. Pasando a la siguiente microfotografía, la cual nos muestra con más aumento la región del estrato funcional, incluida pues en la imagen anterior. Podemos observar las hemorragias, como lo podemos ver aquí, intersticiales, la destrucción de las glándulas endometriales señaladas en el número 12 y la necrosis del endometrio acompañada por la fragmentación del tejido de la superficie luminal. Siguiendo con el cervix, o también llamado cuello uterino, la cual es la porción inferior estrecha del útero, parte se proyecta dentro de la vagina. El conducto endocervical atraviesa el cuello y provee una vía de comunicación entre la vagina y la cavidad uterina. La estructura del cuello uterino es semejante a la del resto del útero, dado que se compone de una mucosa y una capa muscular. Sin embargo, en la mucosa hay algunas diferencias importantes. La mucosa del cuello uterino no sufre la proliferación y la pérdida de tejidos cíclicas que son típicas del cuerpo y del fondo del útero, sino que la cantidad y el carácter de la secreción mucosa de su epitelio simple cilíndrico varían en las diferentes etapas del ciclo endometrial por la acción de las hormonas ováricas. En la mitad del ciclo, la cantidad de moco producida aumenta 10 veces. Este moco es menos viscoso y provee un medio favorable para la migración de los espermatozoides. En otros momentos del ciclo,
El moco restringe el paso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. La capa muscular, que forma la mayor parte de la pared del cuello uterino, está compuesta por haces de células musculares lisas entrelazados en una red extensa y continua de tejido conjuntivo fibroso. Pasando a las microfotografías, aquí podemos ver la porción vaginal del cuello uterino. Pues esta se llama vaginal porque es la que se proyecta dentro de la vagina. El exocervix, que lo podemos ver aquí, aparece en los 2/3 superiores pues de esta fotografía. Es todo esto. Esta parte del cuello está cubierta por epitelio estratificado plano no queratinizado que se extiende de las paredes de la vagina. El tercio inferior de esta microfotografía muestra la porción supravaginal del cuello o endocervix. Que incluye el conducto endocervical, como lo podemos ver aquí. La conexión estrecha entre el cual es la conexión estrecha entre el orificio cervical interno que comunica con la cavidad uterina y el orificio cervical externo, como lo podemos ver aquí. El conducto endocervical tiene un epitelio simple cilíndrico. En la zona de transformación, aquí señalado con el número 5, cerca del orificio cervical externo hay un cambio súbito en el revestimiento epitelial. El plano de este corte sigue el eje longitudinal del conducto endocervical. Podemos observar que estas microfotografías solo aparece un lado del corte longitudinal del cuello y que una muestra cervical completa tiene una imagen similar. Siguiendo con la siguiente microfotografía, esta de aquí abajo, la cual es la porción supravaginal del cuello uterino en un corte que sigue al eje longitudinal del conducto endocervical, La mucosa del conducto endocervical es diferente de la mucosa de la porción vaginal del cuello uterino. El conducto endocervical presenta glándulas endocervicales, señaladas aquí con el número 7, que faltan en la porción vaginal del cuello. Estas glándulas son diferentes de las del endometrio porque están muy ramificadas y secretan hacia el conducto endocervical una sustancia mucoide que sirve para lubricar la vagina. Continuando con esta microfotografía, la cual es la porción vaginal del cuello uterino, podemos ver el epitelio estratificado plano no queratinizado de la porción vaginal, como lo podemos ver aquí. Este es epitelio estratificado plano no queratinizado. La unión epitelio conjuntiva exhibe un contorno bastante regular, a diferencia del límite irregular que se ve en la vagina. En otros aspectos, este epitelio tiene las mismas características generales que el epitelio vaginal. La mucosa también carece de glándulas. Otra semejanza consiste en que la superficie epitelial de la porción vaginal del cuello uterina no sufre cambios cíclicos, similares a los de la vagina en respuesta a las hormonas ováricas. Esta microfotografía nos muestra con más aumento la región incluida en el recuadro inferior de la microfotografía. Aquí es, digamos, que un aumento de esto. Puede verse el cambio súbito de un epitelio estratificado plano no queratinizado, como lo podemos ver aquí, a un epitelio simple cilíndrico, como lo podemos ver aquí. Este cambio ocurre en la zona de transformación, a la altura del orificio cervical externo. La mucosa del conducto endocervical tiene un epitelio simple cilíndrico. Podemos observar la gran cantidad de linfocitos que hay en la región de la zona de transformación.
Por último, esta microfotografía muestra con más aumento porciones de una glándula endocervical, como estas son las glándulas endocervicales, donde podemos observar células epiteliales altas y el citoplasma supranuclear claro, un reflejo del contenido de mucina que se disolvió durante la preparación del tejido. El apiñamiento y las distintas formas de los núcleos, como lo podemos ver aquí, visibles en la parte inferior de una de las glándulas de esta, como lo podemos ver aquí, que estos son el apiñamiento, se debe al corte tangencial a través de la pared glandular. Aquí es frecuente que las glándulas endocervicales se distiendan por obstrucción del conducto excretor y formen estructuras quísticas llamadas quistes de Naboto. Ahora, hablando de la vagina, la cual es un tubo fibromuscular distensible que se extiende desde el vestíbulo vaginal ubicado en el periné, atraviesa el piso de la pelvis y se introduce en la cavidad pelviana. La vagina está unida al borde circular del cuello uterino. La pared de la vagina que se compone por 3 capas: la capa mucosa interna, la capa muscular intermedia y la capa adventicia externa. La capa mucosa está formada por un epitelio estratificado plano no queratinizado y la lámina propia subyacente que se proyecta contra la capa epitelial y forma papilas de tejido conjuntivo. Bueno, ahora viendo esta microfotografía, la cual muestra un corte de la pared posterior de la vagina. La superficie interna de la vagina está revestida por la capa mucosa, como lo podemos ver aquí. Bueno, todo esto es la superficie interna de la vagina y esta es la capa mucosa. El estrato más cercano a la luz corresponde al epitelio estratificado plano no queratinizado. Por debajo de la mucosa están la capa muscular y la capa adventicia. En este corte la capa adventicia se confunde con la capa adventicia del recto. En la parte inferior de esta imagen podemos ver la capa muscular externa del recto. Aquí podemos ver la mucosa de la vagina, que se compone de un epitelio estratificado plano no queratinizado, como lo podemos ver aquí, y un tejido conjuntivo denso no modelado, como lo podemos ver aquí, el cual es subyacente a esta, ya que con frecuencia parece más celular que el de los otros órganos. El tejido conjuntivo contiene fibras elásticas, vasos sanguíneos y vasos linfáticos en abundancia. El límite entre el epitelio estratificado no queratinizado y el tejido conjuntivo denso no modelado se identifica por las células pequeñas apiñadas del estrato basal, como lo podemos ver aquí. Las papilas del tejido conjuntivo empujan la superficie profunda del epitelio, lo que le otorga un aspecto irregular a la unión epitelio-conjuntiva. Las papilas pueden cortarse en sentido oblicuo o transversal y por lo tanto aparecer como islotes de tejido conjuntivo, como podemos ver estos pequeños islotes aquí. Estos están dentro de la parte más basal del epitelio. El epitelio es característicamente grueso y aunque en las células superficiales pueden hallarse gránulos de queratohialina, en el epitelio vaginal humano no se produce queratinización. En todo el espesor del epitelio pueden verse núcleos. La capa muscular de la pared vaginal, o sea, esta, se compone de tejido muscular liso organizado en 2 estratos mal definidos. El estrato externo es de disposición longitudinal, mientras que el estrato interno se organiza en forma circular. Las fibras musculares lisas suelen disponerse en la forma de haces entrelazados que están rodeados por tejido conjuntivo. Pasando a la siguiente microfotografía, podemos ver con más aumento la capa muscular de la pared vaginal, que se pone de manifiesto por la irregularidad en la disposición de los fascículos musculares. En el borde derecho de esta microfotografía podemos ver un fascículo angosto de fibras musculares lisas cortadas en sentido longitudinal. Junto a este aparece un fascículo muscular liso en corte transversal. Este fascículo
Colinda con un vaso linfático, como lo podemos ver aquí, cortado en sentido longitudinal que tiene una válvula identificable. A la izquierda del vaso linfático hay otros fascículos de fibras musculares lisos cortados en sentido longitudinal, como lo podemos ver aquí. Junto al vaso linfático se ve un vaso sanguíneo de pequeño calibre. Ahora, esta imagen nos permite ver con más aumento el epitelio vaginal. Todo esto. De la región incluida, pues en este... Bueno, que lo pudimos ver en esta imagen de aquí. Las porciones de las papilas conjuntivas cortadas en sentido oblicuo y transversal aparecen como islotes de tejido conjuntivo dentro del epitelio, como lo podemos ver estos islotes aquí. Podemos observar que las células epiteliales, incluso en la superficie, aún retienen su núcleo y no hay indicios de queratinización. Bueno, por último, esta microfotografía muestra con más aumento la porción basal del epitelio. Todo esto. Entre papilas de tejido conjuntivo. Podemos observar la disposición regular de las células epiteliales basales. Luego de sufrir mitosis, estas células se diferencian y migran hacia la superficie del epitelio. Comienzan a acumular glucógeno y adoptan una disposición menos regular conforme se desplazan hacia la superficie. El tejido conjuntivo muy celular que se encuentra justo por debajo del estrato basal, todo del epitelio está típicamente infiltrado por linfocitos, cuya cantidad varía de acuerdo con la etapa del ciclo ovárico. Los linfocitos invaden el epitelio más o menos en el momento de la ovulación. Mi nombre es Elizabeth Martínez Díaz y a mí me tocó hablar sobre el ciclo endometrial y también sobre el ciclo tubárico. Bueno, pues voy a comenzar con el ciclo endometrial, que van a ser los cambios que van a ocurrir en el endometrio durante la etapa sexual del ciclo femenino, y mayormente va a estar regulado por las hormonas progesterona y estrógenos, que van a ser secretados por el cuerpo lúteo y también por los folículos ováricos. Bueno, pues como ya lo mencioné, van a tener una relación directa con los cambios de los folículos ováricos y también con las hormonas gonadotrópicas, que van a ser las responsables. Pues más o menos este ciclo va a durar entre 28 días y el ciclo se va a contar desde el primer día que inicia la menstruación. Se va a dividir en 4 fases principales, que es la fase menstrual, la fase proliferativa, la secretora y la isquémica. Bueno, pues voy a comenzar con la fase menstrual, que va a abarcar entre los primeros 3 a 5 días del ciclo, y pues aquí vamos a notar una disminución de los estrógenos y de la progesterona que fueron secretados por el cuerpo lúteo. En esta fase vamos a ver que se va a desprender la capa funcional del endometrio y también una parte de la capa esponjosa. Se van a eliminar estas dos por medio del conducto cervical hacia la vagina y de ahí hacia el exterior. Va a ser más o menos una mezcla de sangre y de fragmentos de tejido endometrial. También vamos a poder observar una alta necrosis y descamación de la capa funcional. También se van a observar la ruptura de las arteriolas y también vamos a poder encontrar unos restos celulares, infiltración de leucocitos, y pues la capa basal va a permanecer intacta y esto va a hacer que haya una buena regeneración. Pues vamos a continuar con la fase proliferativa. Bueno, esta también es llamada estrogénica debido a que aquí pues el punto de acción van a ser las hormonas estrogénicas y pues esta fase va a comprender del 4º al 6º día hasta el día número 14 y va a coincidir con el crecimiento de los folículos ováricos y también pues como ya lo mencioné va a estar controlada por los estrógenos secretados por estos folículos. En esta fase vamos a ver que se va a duplicar el grosor del endometrio, se va a regenerar la capa esponjosa y compacta que fueron perdidas durante la fase anterior, que fue la de la menstruación. Pues va a haber una rápida proliferación de células del estroma y del epitelio. También las glándulas uterinas van a aumentar su número y longitud y van a ser más o menos anchas y rectas. Las arteriolas también se van a regenerar y también van a adoptar una forma más alargada y un poco más espiralada.
También se van a regenerar las vénulas y también serán de un pequeño calibre y también un trayecto más o menos recto. Continuamos con la fase secretora, que esta va a ser mayormente de acción de la progesterona y se va a iniciar inmediatamente después de la ovulación, más o menos en el día número 14, y va a abarcar hasta el día anterior del ciclo menstrual siguiente. Va a ocurrir al mismo tiempo que se desarrolla el cuerpo lúteo y, pues como ya lo mencioné, va a estar ligada a la producción de progesterona mayormente. Pues el endometrio aquí pues va a aumentar de su tamaño y su grosor debido al aumento del líquido tisular y el crecimiento de glándulas uterinas. También se van a poder observar que las arteriolas se van a espiralar mucho más y se va a desarrollar un plexo capilar en la capa compacta. También las fénulas van a aumentar su calibre de un trayecto más o menos irregular. También van a aparecer lagunas. Las glándulas uterinas se van a ver como de forma un poco tortuosa y dilatada. Y también va a haber más secreción de sustancias nutritivas hacia la luz glandular. Pues también en esta fase la luz glandular se va a encontrar muy, muy amplia también. Y pues vamos a poder observar edematización del estroma. Pues el epitelio va a secretar cantidades de glucógeno, mucinas y lípidos. Y pues esto va a hacer que el endometrio esté preparado por si hay alguna fecundación o si no hay. Y pues en caso de que sí haya, se siga manteniendo la secreción de estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo. Bueno, pues vamos a continuar con la fase isquémica. Pues aquí, bueno, esta va a corresponder a los últimos 3 días del ciclo y va a estar determinada porque va a haber una disminución de la progesterona. Va a haber una involución del cuerpo lúteo. Entonces, pues se va a suprimir la secreción glandular. Entonces, esto va a hacer que el endometrio disminuya su grosor. Pues aquí las arterias espiraladas se van a contraer y esto va a hacer que se produzca una éstasis venosa o necrosis de la capa compacta y también parte de la capa esponjosa. Va a haber pérdida de sangre y se va a iniciar nuevamente un nuevo ciclo. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre el ciclo tubárico. Bueno, este ciclo va a estar principalmente dividido en 2 fases, que es la estrogénica y la fase progestacional. Bueno, vamos a comenzar con la estrogénica. Pues aquí, como ya lo mencioné, el punto de acción o la hormona va a ser, bueno, la hormona principal van a ser los estrógenos y estos van a provocar que haya una alta motilidad o peristaltismo. Esto va a hacer que hay un movimiento de musculatura. Esto va a hacer que se pueda captar el ovocito en la ovulación y pues, se pueda transportar los espermatozoides hacia la ampolla y ocurra la fecundación. Pues más o menos el epitelio va a estar formado en su gran mayoría de células ciliadas. Va a aumentar el espesor de los cilios y también el movimiento de estos. Este movimiento va a persistir más o menos entre 3 y 4 días después de la ovulación y esto va a permitir que haya un correcto transporte del cigoto hacia el útero. También en esta fase va a aumentar la altura del epitelio cilíndrico simple. La mucosa se va a ver más desarrollada y pues se va a poder observar que van a tener pliegues más prominentes y que también va a aumentar su vascularización. Todo esto, pues como ya lo mencioné, nos va a ayudar para que haya una mejor captación del ovocito y que también haya pues un mejor encuentro entre el espermatozoide y el ovocito y así pues pueda haber fecundación de ¿no? Bueno, seguimos con la fase progestacional. Pues aquí, como lo dice, va a estar regulada por las hormonas progesteronas y pues esto va a inducir a que progresivamente haya una inmovilidad de la musculatura. También va a disminuir el espesor del epitelio y va a haber una inmovilidad también de los cilios. Va a aumentar la actividad secretora
de las células no ciliadas. Esto quiere decir que va a aumentar más la producción de glucógeno, mucinas y lípidos. Y pues esto nos va a permitir principalmente a que se pueda nutrir el ovocito fecundado o al embrión durante sus primeros días de desarrollo. También nos va a facilitar el transporte hacia el útero para que haya una implantación. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar para no alargar mucho más el video. Entonces, esta sería la primera parte de la histología del aparato reproductor femenino, donde hablamos sobre el ovario, sus estructuras, el eje hipotálamo-hipófisis, las hormonas sexuales femeninas, el ciclo ovárico, el patrón de estructura de las vías reproductoras femeninas, el ciclo endometrial y el ciclo tubárico. Así que en la segunda parte del aparato reproductor femenino revisaremos los temas que faltan. Gracias por ver hasta el final este video.